Hola, hola, ¿cómo están amigos, colegas, amantes de la seguridad industrial, no tan amantes, amigos clientes? Esta es la charla de inducción del programa o protocolo de limpieza y desinfección para el personal de aseo de la empresa. En este programa vamos a ver cuáles son los elementos de protección personal, cuál es el procedimiento seguro de trabajo que se tiene que implementar para hacer una correcta limpieza y desinfección en función a lo que establecen los manuales del Ministerio de Salud. También cuáles son los productos químicos que se van a utilizar y sus respectivos peligros. De manera que si quieres potenciar tus conocimientos o bien adquirir conocimientos nuevos, te sugiero que te quedes con nosotros. Bien, como primera cosa, señalarte que en alertaprevención.cl esta presentación, estas láminas en PowerPoint, las pueden descargar, ¿verdad? Nuestros usuarios premium, de manera que si todavía no te has inscrito, te sugiero que te inscribas. Bueno, vamos entonces con la presentación. Aquí obviamente que vamos a achicar un poquito mi presencia para que se pueda ver la presentación. Y en definitiva acá tenemos la presentación donde en el ítem número 2 podemos ver el procedimiento de limpieza y desinfección COVID-19. ¿Ya? Bueno, el procedimiento de limpieza y desinfección establece como primera etapa la señalización. Bueno, siempre se tiene que hacer una señalización porque obviamente que en las áreas en donde se van a estar aplicando productos detergentes, productos desinfectantes, vamos a tener peligros para aquellos trabajadores que ingresen a dicha área y lo hagan sin los elementos de protección personal que establecen las hojas de datos de seguridad, por ejemplo, de los productos desinfectantes. Es importante no perder de vista que cuando nosotros hablamos de productos desinfectantes, por ejemplo, la norma chilena 382, que es la que define 9 categorías de sustancias peligrosas, establece a los desinfectantes como categoría 8, corrosivo. Significa que podrían eventualmente generarme una dermatitis de contacto o generarme algún otro problema más severo, considerando que el veneno está en la dosis o en la cantidad de tiempo, digamos, que yo pueda estar expuesto a este tipo de productos químicos. Por lo tanto, antes de comenzar con el protocolo de limpieza y desinfección, se tiene que necesariamente hacer una señalización. ¿Ya? Una vez que ya se señalizó, ¿verdad? En los accesos del lugar donde se va a hacer, en este caso, la aplicación del protocolo de limpieza y desinfección, tenemos la ventilación de las áreas. Siempre se va a ventilar al menos por 5 minutos antes de empezar con el protocolo de limpieza y desinfección, de manera que se inyecte aire fresco, ¿verdad? Aquella zona que probablemente pudo estar con COVID-19 y de esa forma, inyectando aire fresco, yo voy a lograr una ventilación adecuada precisamente para salvaguardar la integridad física también del personal de aseo, que es muy muy importante, que para hacer control, digamos, de los peligros que tiene este virus, las personas que están haciendo el control también tienen que mantenerse en condiciones de seguridad. ¿Ya? Es importante señalar que la recirculación de aire con, por ejemplo, un ventilador o bien estos sistemas de centralizados de ventilación no sirven como ventilación de área. ¿Ya? Sin ir más lejos, cuando nosotros hablamos de recirculación de aire, en aquellos edificios de altura, por ejemplo, donde se utiliza muro cortina, fachadas ventiladas, y donde no hay ventilación desde fuera porque los edificios están diseñados de esa forma, lo que se sugiere es que
utilicen filtros EPA, HEPA, High Efficiency Particular Air, que básicamente son filtros que permiten tener una alta eficiencia en la filtración de partículas. Por lo tanto, ahí obviamente que vamos a tener también una ventilación positiva, buena, porque tenemos filtro EPA. De manera que en las áreas de trabajo se inyecta aire limpio, y si no tendríamos que utilizar estos filtros EPA. Con respecto a la limpieza propiamente tal, tenemos que diferenciar que lo que es la limpieza propiamente tal de la desinfección. Por eso que se llama protocolo de limpieza y desinfección, ¿ya? Con respecto a la limpieza es básicamente la acción mecánica de remoción, ¿verdad?, de materia orgánica e inorgánica, de polvo, restos de alimento o suciedad en general, ¿verdad?, mediante la fricción con un paño húmedo, y que obviamente que tiene que estar limpio, idealmente recién lavado, ¿verdad?, y que esté húmedo, y con la ayuda de una solución detergente que sea hipoalergénica, lo que tengo que hacer es ir removiendo todos los restos de materia orgánica e inorgánica mediante la fricción con un paño húmedo, haciendo una suerte de limpieza de arrastre, ¿ya? Eso lo voy a hacer en los casinos, en los baños, en los camarines. Se debe realizar limpieza previa también de las escobas. Ustedes comprenderán que las escobas, los paños desechables, etcétera, anteriormente pudieron haber sido utilizados, y por lo tanto, si es que yo quiero hacer una limpieza que sea eficaz, necesariamente esas escobas tienen que haber pasado por un proceso de limpieza anterior, ¿ya? Esos paños debieron pasar por un proceso de limpieza anterior. Una vez que ya hicimos la limpieza en la superficie en la que vamos a trabajar, ahí recién viene el proceso de desinfección. La desinfección yo la voy a lograr en aquellas superficies que ya están limpias, que no están desinfectadas, pero sí que están limpias, con la aplicación de productos desinfectantes a través de un pulverizador, que yo ese pulverizador lo proyecto, ¿verdad? Proyecto la solución desinfectante a la superficie con el pulverizador, dejo actuar la solución desinfectante por un tiempo prudente. Se recomienda entre 5 a 10 minutos dejar actuar la solución desinfectante, y una vez que ya la solución desinfectante actuó, en ese momento yo puedo retirar la solución desinfectante nuevamente con un paño limpio y húmedo, procurando siempre hacer el mismo arrastre que hicimos en la limpieza, pero esta vez tengo que arrastrar, ¿verdad? Después tengo que pasar nuevamente el paño, pero ya no por la misma sección donde pasé, sino que un poco más adelante, y de esa forma voy sacando todos los restos y sedimentos de solución desinfectante que ya actuó sobre la superficie. Con eso yo voy a lograr una desinfección eficaz, ¿verdad? Y voy a estar trabajando en lo que es la limpieza por un lado, separado de lo que es la desinfección por el otro lado. Bueno, con respecto a los elementos de protección personal, los elementos de protección personal que vamos a utilizar para la limpieza y desinfección van a ser la pechera de cuerpo completo, que esta pechera de cuerpo completo tiene que ser una pechera obviamente de un polímero que permita que esta pechera sea lavable, que me permita sacar toda la suciedad, ¿verdad? Y que obviamente que no permita que me ingrese, por ejemplo, el virus a mi organismo, que no me quede el virus en la ropa, etcétera. ¿Ya? Por eso es que la pechera tiene que ser de cuerpo completo. Ya, los típicos guantes de aseo que se utilizan, pero estos tienen que ser los guantes hasta, ¿verdad?, el antebrazo,
Mascarilla de alta eficiencia. Cuando nosotros hablamos de alta eficiencia, estamos hablando de lo que dice el decreto número 18, complementario a la ley, al decreto supremo 594, que básicamente tienen que estar certificadas para alta eficiencia. Cuando nosotros hablamos certificadas para alta eficiencia, nos serviría, por ejemplo, la mascarilla que está certificada por la norma americana, la N95. También tenemos por la norma europea, la FFP2, y por la norma china, la KN95. Obviamente que estos elementos de protección personal tienen que ser entregados por el Departamento de Prevención de Riesgos de la empresa y por lo tanto son ellos los que se van a hacer cargo de que estas mascarillas estén debidamente certificadas para alta eficiencia. ¿Ya? Y por último, las antiparras para riesgos químicos, ¿verdad? Y el escudo facial, ¿ya? Obviamente que como vamos a tener doble protección, las antiparras también pueden ser antiparras normales que cubren gran parte del rostro, ¿verdad? Pero en definitiva se recomienda para riesgos químicos, pero si no se puede lograr tener para riesgos químicos, una antiparra grande y el escudo facial, ya como vemos en la imagen. Es importante tener en claro que los elementos de protección personal tienen que estar puestos antes de la señalización. Ya dijimos que íbamos a hacer señalización de las áreas de trabajo, ¿ya? Entonces, como vamos a hacer señalización de las áreas de trabajo, antes de que yo siquiera empiece a señalizar, tengo que ponerme los elementos de protección personal, ¿ya? Una vez que yo haya terminado mi labor de limpieza y desinfección, yo tengo que tener en claro que tengo que seguir un orden lógico y una forma específica en cómo me voy a retirar los elementos de protección personal, considerando que el principal riesgo que tenemos es el riesgo biológico, ¿ya? Es el riesgo de contagio por COVID. Por lo tanto, es fundamental tener en claro que el punto 1 va a ser quitarme el escudo facial. Una vez que me quito el escudo facial, tengo que quitarme pechera y guantes al mismo tiempo, ¿ya? Y tengo que tener claro que una vez que me quito la pechera, ¿verdad? Y los guantes al mismo tiempo, tengo que tener especial cuidado en tocar únicamente los lados internos de los elementos de protección personal y nunca los externos, que fueron los que pudieron verse contaminados por este riesgo biológico del COVID-19 y que por lo tanto sería nefasto, ¿verdad?, que la cura sea peor que la enfermedad. Por lo tanto, tengo que sacarlos de esa forma. Es decir, saco la pechera con los guantes y después con la misma pechera puesta me saco los guantes, ¿verdad? Siempre tocando la parte interna de la pechera y de los guantes. Con respecto al retiro de la mascarilla, es importante señalar que el retiro de la mascarilla propiamente tal va a ser siempre desde los elásticos, sin tocar la parte frontal, que también pudo verse expuesta por el riesgo de contagio de COVID-19. Y por último, sacarme la antiparra, ¿verdad? También va a ser el último elemento de protección personal que me voy a estar sacando, considerando que es el que menos riesgo tuvo, porque tuve el escudo facial anterior a las gafas antiparras o las antiparras para riesgos químicos. Bien, ese sería el protocolo de retiro de los elementos de protección personal de manera correcta, porque hay que entender que aquí tenemos riesgo biológico y por lo tanto tenemos que estar debidamente con una protocolización que nos permita no contaminarnos. Por otro lado, tenemos el lavado de manos, que el Plan de Acción Coronavirus del Ministerio de Salud recomienda que el lavado de manos sea entre 40 y 60 segundos.
Bien, ahora, lo que primero yo tengo que hacer, y como se ve en la imagen, es mojarme las manos con agua y jabón. Posteriormente, frotarse las palmas de las manos entre sí. Paso número 3, frotarse la palma de una mano con el dorso de la otra y después frotarse entre los dedos. Esa misma acción la tengo que hacer con ambas manos. Después, una vez que ya me froté las palmas, me froté el lomo de la mano, el dedo pulgar, etcétera, voy a enjuagarme con agua, ¿verdad? Y me voy a secar siempre con las toallas de papel que tienen que estar en la empresa a disposición de los trabajadores, entendiendo que si yo utilizo una toalla que no sé cuál es su procedencia o no sé cuántas personas se secaron con esa toalla, obviamente que puedo estar echando por la borda todos los protocolos de seguridad que ya hemos dicho. Así que por lo tanto, entre 40 y 60 segundos debería durar el lavado de mano. Bien. Con respecto a los elementos de protección personal contaminados, es importante señalar que tenemos que tener depósitos exclusivos para aquellos elementos de protección personal con riesgo biológico. El tacho de basura tiene que estar debidamente señalizado para riesgo biológico, tiene que tener tapa, ¿verdad? Y por último, tiene que entregarse al camión municipal con doble bolsa plástica. ¿Ya? Esto es muy importante porque en definitiva antiguamente habían tachos de basura que no tenían bolsa plástica o que tenían una. Cuando nosotros hablamos de riesgo biológico, que en este caso los elementos de protección personal del personal de aseo, obviamente que implica que se tiene riesgo biológico, por lo tanto se tiene que tener doble bolsa, tacho con tapa, y esto se entrega directamente al camión municipal que retira la basura y que básicamente no puede quedar más allá de los plazos de retiro que tiene el camión municipal. Es decir, no puedo dejar esa basura una semana ahí. Tengo que irla retirando con la frecuencia del camión municipal. Como elementos de protección colectiva vamos a tener primero la hoja de datos de seguridad de los productos que yo esté aplicando. Si bien es cierto, el Ministerio de Salud recomienda para el personal de aseo, más adelante lo vamos a ver, el uso de hipoclorito de sodio, es importante señalar que inclusive el hipoclorito de sodio está considerado como un corrosivo, categoría 8, y que por lo tanto se tiene que tener la hoja de datos de seguridad. Es decir, que el personal de aseo, para donde vaya aplicando el protocolo de limpieza y desinfección, va a tener que portar la hoja de datos de seguridad. Va a tener que tener capacitación en base a la hoja de datos de seguridad. Y en este caso es importante señalar que la hoja de datos de seguridad tiene que estar debidamente homologada a la norma chilena 2245. Ese es el rol fundamental del Departamento de Prevención de Riesgo, y el mismo Departamento de Prevención de Riesgo tiene que capacitar al personal en función de la hoja de datos de seguridad de los productos químicos que se están utilizando. En este caso, la hoja de datos de seguridad, dentro de los 16 tópicos que informa, ¿verdad?, al lector, están los tópicos de elementos de protección personal, de elementos de protección colectiva, de cuáles van a ser los primeros auxilios que se le tienen que dar a una persona que eventualmente pueda tener una intoxicación con este producto químico, cuáles son los mecanismos o los métodos de extinción de incendio con los que me voy a enfrentar para el producto químico, cómo voy a hacer el control de derrames del producto químico si es que, por ejemplo, accidentalmente tengo un derrame del producto químico de hipoclorito, por ejemplo, completo. Bueno, toda esa información técnica de relevancia en materias de seguridad, en materias de inflamabilidad y en materias de reactividad con otros productos, las tiene las hojas de datos de seguridad. Por lo tanto, el personal de aseo tiene que estar capacitado en las hojas de datos de seguridad. También como elemento de protección colectiva, ya lo vimos, está la señalización que ellos tienen que portar.
que es obligatoria, y por último el kit de control de derrames, que tiene que ser el kit que establezca la hoja de datos de seguridad, que por ejemplo para este tipo de productos desinfectantes, por regla general, estaríamos hablando de un corrosivo. Ahora, el mismo protocolo de limpieza y desinfección del MinSal establece que hay algunas superficies que podrían trabajarse con etanol, por ejemplo. Y el etanol es un producto químico considerado como categoría 3, es decir, que es un líquido inflamable, y por lo tanto ahí se tienen que tener otro tipo de consideraciones, considerando que también como riesgo secundario puede generar intoxicaciones. Por lo tanto, es fundamental que los productos químicos que se utilicen sean entregados la identificación, la elección del producto químico haya pasado por la autorización de parte del Departamento de Prevención de Riesgo, y una vez que se escogió el producto químico se tiene que hacer capacitación en la hoja de datos de seguridad y en el kit de control de derrame. Bien, seguimos. Con respecto a los productos desinfectantes propiamente tal, aquí es importantísimo que nosotros hagamos la diferenciación entre aquellos productos de aseo desinfectantes que son de venta general versus aquellos productos de aseo desinfectantes que son de venta especializada. Según el ordinario B32-1313 del MinSal, se establece que aquellos que son desinfectantes de venta general son aquellos desinfectantes que puede utilizar el personal de aseo, porque son generalmente mucho más inocuos que los otros, no revisten mayor peligro, y por lo tanto no se requiere tampoco personal tan calificado como para poder manejarlo. ¿Ya? Así que por lo tanto el personal de aseo tiene que, y el Departamento de Prevención de Riesgos tiene que fijarse que todos los productos químicos que esté utilizando el personal de aseo sean productos químicos de venta general para la desinfección. Por otro lado, cuando se quiere hacer una desinfección, una sanitización un poco más profunda, en ese caso lo que se tiene que hacer, o si se quiere, ¿verdad?, digamos, aplicar productos químicos sanitizantes o desinfectantes de venta especializada, ya eso se tiene que hacer mediante la aplicación de empresas que cuenten con resolución sanitaria en base al decreto 157 del año 2005. Es importante señalar que todas las empresas que hacen aplicación o que hacen control de plaga, que hacen aplicación de pesticidas, plaguicidas y desinfectantes de venta especializada, ellos tienen que tener una resolución emitida por el CEREMI de Salud y que les autoriza aplicar este tipo de productos. ¿Ya? Así que por lo tanto tenemos que hacer la diferenciación. También es importante señalar que está estrictamente prohibida la aplicación de los desinfectantes en la piel. Sin ir más lejos, hace un tiempo atrás se empezó a hablar mucho de esto de los túneles sanitarios y se les hizo mucha propaganda. Pues bien, esos túneles sanitarios están estrictamente prohibidos porque los productos desinfectantes no se pueden aplicar directamente sobre la piel, así sea que estos sean de venta general o de venta específica. Bien, con respecto a los desinfectantes, lo que se recomienda para el personal, en este caso de aseo, va a ser el hipoclorito de sodio. Ahí tenemos un listado, por ejemplo, de las concentraciones. El protocolo del Ministerio de Salud establece que la concentración tiene que ser equivalente al 0,1%. Por lo tanto, ahí vemos con respecto a las marcas de hipoclorito de sodio que existen, tenemos la cantidad de cucharaditas para un litro, ¿verdad? Para un contenedor de un litro, o los números de cucharaditas para un contenedor de 5 litros, que para el de litro van a ser 5 ml y
para el de 5 litros van a ser 15 ml, ¿ya? Y con eso estaríamos cumpliendo, para efectos de que sea lo más entendible por todos, el hipoclorito al 0,1%. Bien, ahí llegamos al final, ¿verdad?, de la presentación del protocolo de limpieza y desinfección. De manera que si te gustó el video, por favor, dale like si es que lo estás viendo por YouTube. Compártelo en tus redes sociales para que podamos llegar a mayor cantidad de personas. Y bueno, aquellos trabajadores del personal de aseo tienen que por obligación cumplir con todos los aspectos de seguridad impartidos en esta capacitación. Muchas gracias por la atención y nos vemos en la próxima. Chao, chao.